El Design Thinking es una metodología que responde al cómo podríamos. El cómo podríamos es cómo podríamos hacer algo o cómo podríamos buscar una solución o cómo podríamos buscar una respuesta a una determinada cosa. El cómo podríamos se responde a través de otras varias preguntas. El cómo podríamos nos da un sentido de posibilidad, nos crea un montón de preguntas que nos ayudarían a contestar esta pregunta como tal. Implica trabajo en equipo y implica tener más de una solución. Entonces, esta pregunta nos hace y nos permite ser y hacer un método para desarrollar objetos y productos como tal. Entonces, esta metodología tiene tres elementos. Tiene el sentido de posibilidad, tiene trabajo en equipo, eso quiere decir que no podemos hacerlo solos, porque muchas veces necesitamos de gente que entienda de otras cosas que nosotros no entendemos, y nos da la posibilidad de dar más de una solución, entre las cuales nosotros podríamos escoger una o la más interesante. ¿De qué comprende esta metodología? Antes de que pasemos a esta parte, me gustaría hablarles un poco sobre lo que se trata el Design Thinking. El Design Thinking nace y surge como una teoría allá por los años 70 en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que la desarrollan? Son los diseñadores industriales, los que se dedican principalmente al diseño de productos. Entonces, es a través de ellos que empieza a generarse esta teoría de cómo nosotros podríamos resolver las necesidades de las personas para que tengan una mejor experiencia con nuestro producto. Va a ser, si no hasta años después, que una persona llamada Tim Brown, si a alguno les suena este nombre, sería muy interesante, y si no les suena, pues se los presento. Tim Brown es el CEO de una empresa que se llama IDEO. IDEO es una de las empresas pioneras en utilizar Design Thinking y es una de las precursoras, es una de las que más utiliza el Design Thinking y una de las empresas que más promueve esta metodología de trabajo. Es un método, así como el método de sistemas, el Design Thinking es un método por el cual nosotros podemos desarrollar productos, diseñar productos o diseñar otro tipo de comunicaciones que puedan ser efectivas para que la gente lo pueda entender de una manera sencilla y para que la gente logre tener una mejor experiencia de usuario. ¿Ok? El beneficio del Design Thinking es que nos ayuda a generar soluciones en muy poco tiempo. No es que tenemos que buscar, wow, las 87,000 opciones y tenemos que esperar a que, no sé, se inventen 50 objetos más para dar una solución, sino que directamente podemos idear las soluciones a medida que va pasando el tiempo mientras sigamos una secuencia de pasos. Que es bastante sencillo de utilizar, que es algo que particularmente me gusta usar mucho, al menos para el desarrollo de este tipo de trabajos, inclusive el diseño de marcas, el diseño de páginas web, etcétera, etcétera, es súper útil. ¿Es el único método? No, no es el único método. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo que no es el único método? Porque nosotros somos, desde una perspectiva más clásica, digamos, personas de arte. Y las personas de arte, como ya hemos visto, son personas que pueden generar sus propios métodos, que pueden ser replicados y que pueden ser también enseñados. Entonces, somos personas que podemos generar nuestros propios métodos de creatividad y nuestros propios métodos de diseño de acuerdo a la experiencia que nosotros vayamos acumulando. El Design Thinking es un método que, si bien nosotros como diseñadores publicitarios que vamos a hacer en un futuro, o como diseñadores gráficos que vamos a hacer en un futuro, nos ayuda mucho a ordenarnos y a ordenar nuestras ideas de manera de dar una respuesta más efectiva. ¿Ok? ¿En qué se basa principalmente entonces el Design Thinking? Se basa en 5 pasos especiales, 5 pasos específicos, que empiezan con la empatía. La empatía es, en cierto modo, ponerse en los zapatos del otro y sentir lo que siente esta otra persona. Pero nosotros vamos mucho más allá. El Design Thinking se basa en una investigación profunda de usuario.
Lo que se refiere a la investigación profunda de usuario implica que nosotros tenemos que llegar a conocer al usuario. Tenemos que llegar a conocer a esta persona a la cual nuestro producto le va a ser de primera necesidad. Vale decir que si nosotros queremos mejorar la experiencia de usuario en un banco, tenemos que analizar a las personas que van a usar ese banco. Si nosotros queremos mejorar la experiencia de usuario de niños que necesitan hacerse una tomografía, tenemos que analizar cuáles son las emociones que sienten estos niños cada vez que tienen que hacerse una tomografía. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que empatizar, tenemos que llegar a conocer a tal nivel al usuario, a la persona a la que nosotros queremos llegar, de manera que nosotros podamos ponernos en su lugar y decir, ok, esta persona tiene estas necesidades, tiene estas carencias, tiene estas falencias, nosotros podemos solucionar esto de esta manera. Pero poniéndonos en su lugar, nosotros vamos a poder llegar de una manera mucho más efectiva. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es hacer una investigación del usuario. ¿Cómo lo logramos? Con diferentes herramientas que les vamos a ir avanzando a lo largo de estas semanas. Entonces, no se preocupen por eso, porque hay un montón de formas en las que nosotros podemos empezar el proceso del Design Thinking. Ahora, aparte de la empatía con el usuario, nosotros necesitamos de otras personas para trabajar. Ya les había dicho que el Design Thinking se sirve de una multidisciplinariedad y de principalmente un trabajo en equipo. ¿Eso qué significa? No significa necesariamente que nosotros vamos a utilizar a un equipo de diseñadores para poder lograr todo lo que nosotros queremos hacer, sino que en el mejor de los casos vamos a tener que trabajar con personas de otras disciplinas. Si queremos trabajar para mejorar la experiencia de usuario en un banco, por ejemplo, no solamente vamos a necesitar diseñar algo para que el banco tenga una mejor experiencia de usuario, sino que tendremos que hablar con un diseñador de interiores, tendremos que hablar quizás con un arquitecto, porque quizás hay que hacer una reforma mucho más profunda, tendremos que hablar con un economista, tendremos que hablar con un administrador y demás. ¿Esto qué nos enseña? ¿Qué nos muestra este pequeño paso? Nos muestra que nuestra carrera no es la única. Uno, que todas las carreras tienen algo que podemos valorar y que no estamos solos en el momento de tratar de mejorar el mundo. Y es así de sencillo. Al momento de trabajar para mejorar el mundo y mejorar la experiencia de las personas y mejorar la calidad de vida de las personas, que es nuestro último fin, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos los únicos que podemos hacerlo, sino que necesitamos trabajar en equipo con personas de otras disciplinas. ¿Ok? Eso es un punto súper, súper importante. Una vez que hemos conocido a nuestro usuario, una vez que hemos podido identificar cuáles son las necesidades, lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que vamos a hacer. Vale decir que tenemos que analizar toda esta información y tenemos que canalizarlo en ideas concretas. Tenemos que quedarnos con lo más importante. Definir qué es lo que queremos hacer para mejorar la experiencia de usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del siguiente paso. El siguiente paso es idear. Nosotros vamos a encontrar soluciones. A través de toda la información que hemos identificado, vamos a definir qué cosas podríamos hacer y vamos a idear el cómo hacerlas. Vamos a obtener ideas de todo lado. Para esto es súper importante que nosotros no tengamos ningún tipo de tapujos, ningún tipo de restricción. Si nosotros nos ponemos restricciones de algún tipo, pues es simple. Nosotros no vamos a poder lograr nada. ¿Por qué? Porque directamente vamos a ponernos en duda. Vamos a ponernos en una disyuntiva de decir, es que esto no se puede hacer. En el momento de idear, en el momento de pensar todas las opciones, literalmente tenemos que pensar en todas las opciones. Por alocadas que sean, por raras que sean. Nosotros no podemos pensar en la solución más lógica o pensar que alguna solución no es viable. Todas nuestras opciones son viables hasta que se pruebe lo contrario. Entonces tenemos que poder identificar un proceso, tenemos que poder identificar una idea que sea lo más lógica dentro de todo lo ilógico que nosotros podemos pensar.
tenemos que sacar un conjunto de ideas. Ese conjunto de ideas es lo que nos va a permitir desarrollar el siguiente paso. Cuando nosotros escojamos una de la infinidad de ideas que nosotros podemos tener, podemos seguir hacia el siguiente paso, que es el de prototipar. Si nosotros, este es el momento en que nosotros hacemos tangibles estas ideas. Si decimos, ok, vamos a hacer un juego de mesa que nos ayude a publicitar y promocionar todos los espacios turísticos de la ciudad de La Paz. Fantástico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces investigamos, vamos a hablar con los usuarios, les decimos qué cosas conoces, qué cosas no, bla, bla, bla. Definimos que vamos a hacer un juego de mesa, ok. Nuestra idea es hacer un juego de mesa tipo Monopolio, ok. Entonces, el siguiente paso es construirlo, es armar este prototipo. No es un diseño terminado, es un prototipo. Vamos a prototiparlo y lo vamos a hacer de cartón, vamos a hacer las cartas, las fichas, así todo escrito a mano, para que más o menos la gente se entienda y vea cómo se puede hacer. Entonces ya tenemos el prototipo terminado de más o menos cómo funciona y cómo puede ser. Y entonces es cuando llegamos al último paso del Design Thinking, que es el evaluar o el testeo. Lo que nosotros vamos a hacer directamente es testear este prototipo para que la gente misma sea la que nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, esto no se entiende, esto no funciona, esto podría ser mejor, esto podrías hacerlo de esta manera, o directamente que te digan, no viejo, esto no sirve. Si en el peor de los casos la gente te dice, che viejo, esto no sirve, quiere decir que nosotros tenemos que volver a nuestro punto inicial. Ahora, una de las cosas positivas del Design Thinking es que te permite volver a repetir algunos pasos más de una vez. Si en nuestra evaluación o en nuestro testeo la gente nos dice, viejo, esto no sirve, quiere decir que hemos hecho algo mal en este punto de acá, en la empatización. Si hemos hecho algo mal en la parte de empatía, pues tenemos que volver de evaluar a empatizar de nuevo. Tenemos que analizar otras cosas que no hemos analizado, otros puntos que no hemos identificado. Y eso nos va a llevar a repetir los pasos una vez más. Si esto nos dice, ok, pero resulta que usar un juego tipo Monopolio no es la opción, pues tendremos que volver a idear otra opción. Y tendremos que repetir desde nuevo. Idear, prototipar y una vez más evaluar. Lo bueno es que podemos repetir cuantas veces sea necesario este modelo, pero sí o sí tenemos que pasar por cada uno de ellos por lo menos una vez en nuestro trabajo. Ahora, hay puntos de convergencia en este trabajo. Hay puntos de convergencia donde nosotros tenemos que tener las cosas claras. Uno de esos puntos de convergencia va a ser la primera parte. Tenemos clarísimo que hay un problema. En el Banco Nacional de Bolivia, por ejemplo, la experiencia de usuario es pésima. La tenemos clara. Entonces sabemos que en ese punto tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues empezamos con la parte de empatizar. El segundo punto de convergencia va a ser cuando ya tengamos la idea clara de qué es lo que tenemos que hacer. Luego de definir, luego de analizar todas las opciones que hemos tenido, que en esta parte de definir es justamente eso, es empezar a ver qué opciones vamos a tener y podemos tener un montón de opciones. En la parte de idear, nosotros vamos a lograr obtener una idea concreta. Esa idea concreta es la que nosotros vamos a prototipar. Y para prototipar, pues tendremos más opciones. Y finalmente, en la parte de entrega, que es cuando ya hemos terminado nuestro trabajo y termina todo este proceso, es cuando ya todo está claro. La solución ya está dada. Entonces nuestra solución se va a aplicar. Este es el momento en el que nosotros entregamos el trabajo y la persona nos dice, ok, buenísimo. Entonces ahora sí puedo hacerlo y lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces es esta opción. Son los puntos de convergencia. Y tenemos también otros puntos que son los puntos de divergencia, donde hay muchas posibilidades, donde hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer. En la parte de definición, por ejemplo, es un punto de divergencia. ¿Por qué? Porque hay un montón de opciones, un montón de ideas que han surgido de toda la investigación que hemos hecho.
Hemos hecho investigación con usuarios, hemos hecho investigación con gerente del banco, hemos hecho investigación con personal del banco, hemos hecho investigación con gente de la calle, gente que no es cliente del banco, con nuestras familias, gente que es cliente del banco, personas que están disconformes, personas que están conformes. Tenemos un montón de información. Entonces hay demasiadas posibilidades y es lo que hacen los puntos de divergencia. Tenemos muchas posibilidades, las cuales tenemos que sintetizar en una sola. Toda esta divergencia, lo que tenemos que hacer es analizarla, la tenemos que ir definiendo, la tenemos que ir sacando y quedarnos con los puntos más importantes que nos van a proporcionar una idea de cómo podemos solucionar el problema. Y el siguiente punto de divergencia es en el prototipo. Cuando nosotros empezamos a prototipar, lo primero que hacemos es bocetar las diferentes formas en las que podemos lograr este objetivo. Entonces, cuando nosotros ideamos, por ejemplo, una vez más vuelvo a la idea de el monopolio, un juego tipo monopolio para tratar de explicar los lugares turísticos a las personas, podemos optar por 50,000 ideas de casillas. Ustedes saben que el monopolio consta de una cantidad como de 50 casillas, creo, me parece. Entonces, espérense un segundo, admitir todo. Tenemos como 50 casillas en las cuales tenemos que ir poniendo cada una, en cada una tenemos que poner una opción diferente. Entonces, estas opciones diferentes pueden variar, esta forma de juego puede variar, podemos inventarnos nuevas reglas, podemos aumentarle cosas, podemos quitarle cosas, podemos hacerlo más interesante, menos interesante, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de prototipar, igual van a haber muchas opciones que nosotros podemos considerar. Y como les decía, nosotros podemos volver una y otra vez a nuestro punto inicial. Podemos volver una y otra vez a definir, podemos volver a empatizar de acuerdo a cuál sea la respuesta de nuestra evaluación preliminar. Nuestra evaluación preliminar lo que va a hacer es permitirnos ver cuál es nuestro error y cómo nosotros podemos mejorar nuestro producto. ¿Queda claro? De eso se trata el Design Thinking básicamente. O sea, es seguir estos 5 pasos y tener la posibilidad y poder entender que nosotros podemos volver a repetir estos pasos una y otra vez hasta lograr cuál va a ser nuestro objetivo principal.